Saludos amigos, Espacio Dominicano les presenta las 7 mejores decisiones que se han tomado en la historia. Fueron decisiones tomadas por algunos países que impactaron positivamente la vida de sus habitantes, en algunos casos, en otros la vida también de millones de personas en el mundo. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes tu like, compartas el contenido y actives la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de mis actualizaciones. La construcción del Canal de Panamá. La República de Panamá es un país centroamericano de 5.5 millones de habitantes. Tiene una superficie de 77.000 kilómetros cuadrados y limita al este con la República de Colombia, al oeste con la República de Costa Rica, al sur con el Océano Pacífico y al norte con el Mar Caribe, el cual es un mar dependiente del Océano Atlántico. Es una estrecha franja de territorio que sirve de conexión entre Norte, Centro y Suramérica y precisamente su ubicación geográfica ha sido una bendición increíble para este país, el cual ha tenido la habilidad y sabiduría para sacar buen provecho de ello. Y es que algunas naciones poderosas tenían la necesidad urgente de encontrar un paso natural que les permitiera establecer una conexión directa entre los océanos Atlántico y Pacífico. Esto con el propósito de agilizar su comercio marítimo y por supuesto abaratar costos. Es en este contexto que Panamá fue escogido como el sitio ideal para la construcción de un canal marítimo a tales fines, ya que el único paso natural entre ambos océanos es el estrecho de Magallanes o Cabo de Hornos, que está ubicado al extremo sur del continente americano entre Chile y Argentina. Paso que además está situado cerca del Polo Sur, característica que implica la abundancia de iceberg o témpanos de hielo errantes en el mar, lo cual es muy peligroso para la navegación marítima. El Canal de Panamá es una de las más grandes obras de ingeniería construidas durante el siglo XX. Funciona mediante un sistema de esclusas, lo cual es una especie de mecanismo hidráulico creado junto a un lago artificial para el ascenso y descenso de los barcos, ya que ambos océanos están a diferentes niveles de altitud con respecto al terreno. La construcción de un canal marino ya se había planteado necesaria desde la época de la colonización española, país que intentó llevarla a cabo en 1524, pero la situación política y la precaria tecnología de la época lo hicieron imposible. Casi 2 siglos después, en 1699, los escoceses intentaron establecer una colonia y una vía de comunicación entre ambos océanos, pero las enfermedades y la hostilidad de las tribus indígenas los hicieron fracasar. Más adelante se planteó construir un canal a través de Nicaragua, idea que no prosperó. Posteriormente, en 1850 se estableció un ferrocarril interoceánico que dio buenos resultados, pero definitivamente lo que se requería era la construcción del canal. El primer país que dio pasos concretos y decisivos para la construcción del Canal de Panamá fue Francia. Este país, con Ferdinand de Lesseps a la cabeza, creó una compañía constructora y para recaudar fondos, destinó presupuesto y emplazó a sus equipos obreros y maquinarias para la tarea. Ferdinand de Lesseps era un inversor y diplomático que había acumulado experiencia y ganado prestigio en la construcción del Canal de Suez, canal que comunica el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo en Egipto y que había sido pan comido para los ingenieros. Pero el Canal de Panamá no era el Canal de Suez, la orografía del terreno y el clima eran muy diferentes y presentaron unos desafíos para los cuales los franceses no estaban preparados. De modo que, entre la densa selva, 2 terremotos, la fiebre amarilla, miles de muertos y un gravísimo escándalo financiero, derrotaron el intento de los franceses, quienes se vieron obligados a venderle los derechos de construcción a los Estados Unidos. Lo primero que hizo Estados Unidos fue propiciar la independencia de Panamá de Colombia en 1903, porque este país se mostraba opuesto a la construcción del canal. Financió la totalidad de la obra, aprendió y tomó correctivos de los errores de los franceses y finalmente llevó a feliz término la magna obra, inaugurándola el 15 de agosto de 1914. Estados Unidos acordó con los panameños la administración a perpetuidad del canal a cambio de $10 millones más un estipendio de $250,000 anuales. Pero décadas más tarde, los panameños entendieron que no había sido un trato justo, ni que la persona comisionada fue la más calificada para negociar, ya que ni siquiera era panameño. Se trataba de Philip Jean Barilla, un ingeniero francés que había estado ligado a la antigua compañía constructora del canal y que había hecho trato con los estadounidenses en nombre de Panamá. Así es que a partir de 1970 se iniciaron nuevas negociaciones que condujeron a la entrega del canal por parte de Estados Unidos a Panamá el 31 de diciembre de 1999. La decisión de construir el canal fue brillante y ha sido ampliamente beneficiosa para los Estados Unidos y la gran mayoría de los países del mundo. Pero sin lugar a dudas que el más grande beneficiario de dicha obra ha sido la República de Panamá, pues no solo es una fuente que le genera más de $2.000 millones anuales a la economía de aquel país y también empleos para sus habitantes, sino que además fue la vía mediante la cual logró su independencia. Es un atractivo turístico y es una obra que le proporciona mayor importancia, prestigio y reconocimiento mundial a Panamá. Todo ello además sin haber invertido más que en su ampliación y mantenimiento. Vale destacar la genialidad, habilidad y astucia negociadora de este país,
que supo recuperar su canal de manos de una superpotencia como los Estados Unidos, cosa que no cualquier país en el mundo habría sido capaz de lograr. La campaña del desierto argentino. La República de Argentina o Nación Argentina es un gigantesco país ubicado en el extremo sur y sudeste del continente americano. Posee una superficie de 2.780.400 kilómetros, lo cual lo ubica en la posición número 8 de los países más grandes del mundo. Su capital es Buenos Aires y posee una población de 47 millones de habitantes. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico. Hacia el oeste y hacia el sur limita con la cordillera de los Andes que lo separa de Chile, y más al sur con el paso Drake en el Atlántico Sur. Pero no estamos hablando de un país cualquiera, se trata de una de las naciones más importantes y desarrolladas de América Latina, con todas las condiciones y características para ser una superpotencia, estatus que no ha logrado alcanzar debido a sus constantes desequilibrios económicos y sociales, pero aún así no deja de ser un país digno de admirar y tomar en cuenta. De hecho, entre finales del siglo XIX y casi mediados del siglo XX, llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, por encima incluso de países como Francia, Alemania o Gran Bretaña. Todo gracias a sus abundantes recursos naturales y a una serie de gobernantes brillantes que tomaron grandes decisiones que beneficiaron enormemente al país. Una de esas grandes decisiones fue haber emprendido la conquista del desierto, una extensa llanura que abarca desde la porción central del país hasta la costa atlántica, y que es conocido como las Pampas y la Patagonia, territorios que no habían sido colonizados por los españoles y estaban habitados por los mapuches, tehuelches y ranqueles, pueblos indígenas o pueblos originarios. La campaña del desierto argentino fue una serie de expediciones militares llevadas a cabo por varios gobiernos argentinos para colonizar las Pampas y la Patagonia. Se inició tímidamente a partir de 1820, cuando se llevaron a cabo los primeros intentos de colonización por parte del general Martín Rodríguez, quien era gobernador de Buenos Aires. Años más tarde, entre 1833 y 1835, Juan Manuel de Rosas, un rico estanciero terrateniente que había sido ya presidente de la nación y también gobernador de Buenos Aires, emprendió la primera gran campaña de conquista del desierto. Pero no fue sino hasta 1878, bajo el gobierno de Nicolás de Avellaneda, que se trazaron planes serios para una campaña a gran escala. Todo empezó con Adolfo de Alsina, quien era ministro de guerra del gobierno de Avellaneda, quien trazó una zanja para delimitar la frontera entre el Estado argentino y territorios de los indígenas y protegerse de estos, debido a que un grupo de ellos llamados los Malones realizaban incursiones hacia ciudades y poblados para perpetrar robos, crímenes y secuestros. Pero a la muerte de Alsina, Avellaneda nombra al general Julio Argentino Roca, quien calificó la zanja de disparate y convenció al presidente de que lo conveniente para acabar con las incursiones de los Malones era emprender una campaña de conquista a gran escala, para colonizar sus territorios y someterlos. El presidente accedió y puso al frente de dicha campaña al propio general Roca, con un presupuesto de 1.700.000 pesos y 6.000 soldados. La campaña se efectuó en 3 grandes etapas entre 1878 y 1885, y concluyó con la derrota y sometimiento de los indígenas. Como resultado, el país vio duplicar el tamaño de su territorio, con llanuras muy fértiles y ricas en recursos naturales, lo cual impulsó enormemente su agricultura, su producción ganadera para exportación y su agroindustria, que por demás sirvió de refugio a centenares de miles de inmigrantes europeos que en aquellos años huían de los conflictos en aquel continente. La compra de Alaska. Alaska es el estado número 49 de los Estados Unidos. Es un territorio de 1.518.800 kilómetros, el cual está situado al extremo norte del continente americano. Limita al norte con el Océano Glacial Ártico, al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el Mar de Bering, mar dependiente del propio Océano Pacífico. Tiene una población de 733.000 habitantes. El estado de Alaska en sus inicios perteneció a Rusia, país que envió a sus primeros exploradores y colonizadores al mando del navegante danés Vitus Bering en 1741, pero fue en 1790 cuando empezaron a establecerse los primeros poblados. España y Gran Bretaña también mostraron su interés y enviaron misiones de exploración, pero no la llegaron a ocupar de manera efectiva. Pero Alaska resultaba ser una posesión incómoda para Rusia, que en aquel momento era un imperio que atravesaba por dificultades económicas y estaba gobernado por el zar Alejandro II, quien temía perder aquel gran territorio de manos de los británicos, quienes eran sus rivales y habían mostrado interés en el mismo. Rusia estaba en una posición vulnerable, pues era incapaz de defender esa posesión y no había sido capaz de encontrarle ninguna utilidad que le fuera rentable.
Es ahí cuando entran en escena los Estados Unidos. La compra de Alaska por parte de los Estados Unidos al Imperio Ruso fue efectuada en 1867 a un precio de $7.200.000 a instancias del entonces secretario de Estado estadounidense William H. Seward, quien fue el principal impulsor de la compra, junto al presidente de la nación Andrew Johnson y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Charles Sumner, quienes recibieron las críticas de algunos políticos, periodistas y columnistas de la época, los cuales se burlaron de la compra calificándola como la locura de Seward, la nevera de Seward o el parque de osos polares de Seward. Argumentaban que era una imprudencia invertir tanto dinero en un territorio inhóspito y helado como Alaska. Sin embargo, el tiempo les daría la razón al secretario de Estado Seward, pues Alaska no es solo un territorio rico en flora y fauna, sino que además pronto fueron descubiertos abundantes yacimientos de oro, gas natural y petróleo, recursos muy valiosos y altamente rentables todos, los cuales justificaron con creces su adquisición y con toda seguridad que contribuyeron enormemente al enriquecimiento de la economía estadounidense. La compra de Luisiana. Continuamos con los Estados Unidos, y es que este gran país destaca por las grandes y sabias decisiones que ha tomado a lo largo de su historia, lo cual le ha posibilitado llegar a ser la superpotencia que es hoy en día. Habrán cometido sus errores, pero ningún otro país en el mundo ha sabido sacar ventajas de los descuidos, negligencia o debilidades de otras naciones como los Estados Unidos, y la compra de Luisiana es la mejor muestra de ello. El territorio de Luisiana era un territorio de aproximadamente 2 millones de kilómetros y España fue de los primeros países en colonizar la región, pero no le prestó mucha atención y realizó una serie de acuerdos mostrencos con Francia, ya que al parecer le interesaba el territorio pero no lo quería, pero lo quería. En fin, la cuestión es que primero se lo cedió a Francia, para que luego este país se lo negociara para atrás, pero finalmente Francia optó por negociar con los Estados Unidos, país que sí estaba seguro de lo que quería. El nombre de Luisiana le viene dado en honor al rey francés Luis XIV, y el territorio fue adquirido dentro de los planes franceses de crear un imperio colonial en América del Norte, el cual también incluía Canadá. Sin embargo, tras la independencia de Haití y la consecuente pérdida de esa colonia en el Caribe, Napoleón perdió todo interés en Luisiana y abandonó sus planes imperialistas en América. Estados Unidos, por su parte, era un país en expansión, que en principio solo estaba interesado en una porción del territorio, lo que hoy es Nueva Orleans, para controlar el comercio a través del río Mississippi. Las negociaciones se iniciaron en 1801 cuando el presidente Thomas Jefferson envió a sus embajadores a Francia. Estos fueron sorprendidos por Napoleón, quien les ofreció venderles la totalidad del territorio. Pero para asegurar el negocio, los diplomáticos aceptaron la oferta sin siquiera comunicarle al presidente, en precaución de que Napoleón no fuera a cambiar de planes. El tratado de venta fue firmado el 30 de abril de 1803 por un monto final de $23 millones, una ganga tomando en cuenta las dimensiones del territorio. Sin embargo, la compra no estuvo exenta de oposición y polémica de parte de algunos líderes políticos estadounidenses, quienes argumentaban que era demasiado dinero por un territorio desconocido. De hecho, por poco echan a perder el negocio, pues la ratificación final en el Congreso pasó por una votación de 59 a 57. La vasta extensión objeto del tratado de compra comprendía los territorios de los actuales estados de Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Colorado, Wyoming, el noroeste de Nuevo México, el norte de Texas, una sección de Montana, Luisiana a ambos lados del río Mississippi, incluyendo la ciudad de Nueva Orleans. Además, la compra comprendía partes de las provincias actuales de Alberta y Saskatchewan en el actual Canadá. Este territorio representa el 23% de la superficie actual de los Estados Unidos. La independencia dominicana. La Guerra de Independencia Dominicana fue un proceso histórico que se inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití, el 27 de febrero de 1844. Pero antes, veamos cómo fue posible que los haitianos llegaran a ocupar la parte oriental de la Hispaniola, como era conocida la isla en aquel momento, y gobernarla durante 22 largos años. Todo empieza con el Tratado de Aranjuez de 1777, mediante el cual España le cede a Francia el control de la parte occidental de la isla, lo que ahora es Haití. Francia tomó posesión de su nueva colonia, la cual vendría a convertirse en la más productiva y próspera de las que tuvo en el continente americano, gracias más que nada al trabajo de la mano de obra esclava africana, la cual introdujo de manera masiva en la colonia. Más adelante, en 1795, mediante el Tratado de Basilea, España cede a Francia el control total de la isla La Hispaniola, que entonces pasa a llamarse Saint-Domingue.
Pero Francia resultó ser una potencia poco eficaz en lo que administrar, defender y conservar sus colonias se refiere, ya que solo unas pocas décadas más tarde se produjo una rebelión de esclavos africanos que el ejército imperial francés no fue capaz de contener, siendo vergonzosamente derrotados por los rebeldes, lo cual condujo a la proclamación de la independencia en 1804 de lo que hoy es Haití. Proclamada dicha independencia, los haitianos procedieron a masacrar a todos los colonos franceses y a saquear sus propiedades, y no se detendrían allí, pues a finales de febrero de 1805 su emperador Jean-Jacques Dessalines, junto a su lugarteniente Henri Christophe, en un aparente desafío a Francia, invadieron la parte oriental de la isla y arrasaron las ciudades de Moca, Dajabón, Santiago, La Vega, Azo, Abaní, San Juan y Santo Domingo, masacrando a la población indefensa que encontraron a su paso, sin que las autoridades francesas de entonces intervinieran para impedirlo. Mientras todo eso ocurría, España estaba atravesando por situaciones difíciles, pero pocos años después llevaría a cabo la Guerra de Reconquista, ya que había sido invadida por Francia. Esta guerra recibió el apoyo de los dominicanos en la isla, quienes al mando de Juan Sánchez Ramírez derrotaron a los franceses en la batalla de Palincado, librada el 7 de noviembre de 1808, tras la cual los franceses fueron expulsados de la isla, pasando nuevamente a control de España. Pero este país mostró poco interés en su antigua colonia y entonces se inicia un largo periodo conocido en la historia como la España Boba, iniciado en 1809, caracterizado por la pobreza y el estancamiento absoluto de la colonia, hasta que en diciembre de 1821 el abogado José Núñez de Cáceres proclama la independencia de España, asignando el curioso nombre de Estado Independiente del Haití Español al nuevo Estado e iniciando gestiones a fin de incorporarlo a la Gran Colombia de Bolívar, mismas que no tuvieron éxitos. Entre tanto, el presidente haitiano Boyer se entera de cómo andan los acontecimientos políticos de este lado de la isla, y que se había proclamado una independencia aparentemente sin haber estado preparados para defenderla. De modo que vio la oportunidad de lograr lo que tanto habían anhelado los haitianos, que era la unificación de la isla, misma que veían como una e indivisible. Así las cosas, el 9 de febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer invade la parte oriental de la isla junto a su ejército para tomar posesión de ella, iniciando una ocupación que se prolongaría por 22 largos años. Entretanto, a Núñez de Cáceres no le quedó de otra que aceptar los hechos, entregar el país a los invasores y salir al exilio para nunca más volver. Ante el nuevo estado de cosas, muchas familias dominicanas también optaron por abandonar el país, pero el resto de la población y la clase dirigente de entonces parecieron haberse adaptado al dominio haitiano. De otro modo no se explica que dicha ocupación se hubiera prolongado por tanto tiempo. Hubo que esperar la aparición en escena y la acción decidida de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez y Pedro Santana, hombres brillantes y visionarios los tres primeros y muy valeroso el último, quienes tuvieron la muy magistral idea de proclamar la independencia de Haití y fundar la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Aunque el futuro es una circunstancia incierta y nadie sabe a ciencia cierta cómo hubieran evolucionado los acontecimientos en las décadas y siglos posteriores, al observar hoy en día la realidad y destinos abismalmente distintos de ambos países, podemos llegar a la conclusión de que habernos separado de Haití fue una excelente, magnífica y muy brillante decisión. La neutralidad de Suiza. Suiza es un estado federal sin salida al mar que se ubica al centro de Europa. Tiene una superficie de 41.277 kilómetros y una población de 5.8 millones de habitantes. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria y el Principado de Liechtenstein. Es un país reconocido por ser uno de los más ricos del mundo, además por su gran belleza, su alto nivel de vida y la solidez de su sistema financiero, que atrae las fortunas de los líderes y magnates del mundo. Fue escenario en siglos pasados de conflictos religiosos entre católicos y protestantes, quienes se disputaban el control del territorio. También sufrió invasiones y se vio involucrada en guerras con otros países, hasta que en 1815 proclamó e hizo valer su neutralidad perpetua, es decir, su no intervención en ningún tipo de conflicto, esto con el fin de preservar su integridad territorial. Y vaya que fue una grandiosa decisión, pues esto libró al país de todos los conflictos que se registraron en Europa a lo largo de los siglos XIX y XX, incluyendo las dos guerras mundiales, las cuales han sido los dos conflictos bélicos más mortíferos que ha tenido la humanidad, cuyo epicentro fue precisamente en Europa. Pero mientras el infierno ardía en sus alrededores, los suizos se mantuvieron seguros en su territorio y brindaron refugio a miles de personas que huían de la guerra.
En la actualidad, la neutralidad de Suiza ha implicado incluso abstenerse de ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, y ha sido escogido como sede de numerosos organismos de alcance global, tales como la ONU, la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional del Trabajo, así como la FIFA, máximo organismo del fútbol a escala global. La construcción de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una estructura de 324 metros de altura que fue construida en 1889. Se trata de un monumento elaborado en hierro forjado por un equipo de ingenieros franceses liderados por el reputado ingeniero francés de la época Gustave Eiffel, sobre quien recayó la paternidad histórica de dicha obra. Fue la estructura más alta del mundo durante 41 años hasta la construcción del edificio Chrysler en la ciudad de Nueva York en 1930. Pero no solo se trata del monumento nacional de Francia y del más representativo de la ciudad de París, sino también de uno de los íconos de Europa y de uno de los más visitados y reconocidos a nivel global. Está situada en el extremo del campo de Marte a orillas del río Sena en la ciudad de París, la capital de Francia. La torre fue construida para la Exposición Universal de París de 1889. La Torre Eiffel, que en principio había sido rechazada por su creador, finalmente fue aceptada de manera entusiasta por este, luego de haber sido modificado el diseño que le habían presentado, y logró obtener financiamiento y el permiso de la ciudad para su construcción, al conseguir convencer a sus autoridades de que no solo se trataría de un monumento meramente ornamental, sino que también tendría propósitos científicos. En los primeros días y meses de su construcción fue objeto de burlas y duras críticas por parte de reconocidos artistas, escritores y periodistas de la época, quienes la tacharon de monstruo horroroso, cuestionaron su utilidad y llegaron a plantear incluso la posibilidad de desmantelarla. Sin embargo, tan pronto fue inaugurada, fue un éxito rotundo, pues fue visitada por más de 2 millones de personas y en las siguientes exposiciones que se celebraron en París, por igual, fue visitada por otros millones más, dejando en vergüenza a aquellos que tan ácidamente la habían criticado. Posteriormente, la torre fue efectivamente utilizada para varios experimentos científicos. También le prestó un valioso servicio a la ciudad durante la Primera Guerra Mundial, ya que el ejército francés la utilizó como centro de comunicaciones, logrando detectar señales radiofónicas del ejército alemán, lo cual posibilitó su derrota y evitar que invadiera la ciudad de París. La torre fue protagonista en 1925 de un episodio bochornoso pero hilarante a la vez, por parte de un astuto estafador llamado Víctor Lustig, quien se hizo pasar por funcionario municipal y le ofreció en subasta como chatarra a 2 incautos comerciantes, quienes creían que habían realizado el negocio de su vida. Pero cuando vinieron a percatarse del engaño, ya Lustig iba lejos con su dinero. Los comerciantes decidieron no denunciar al delincuente por la vergüenza que les generaba haber sido engañados como niños. La Torre Eiffel es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de París. Está dotada de ascensores y mucha iluminación, pero no solo cumple una función estética, ya que en su estructura alberga diversos establecimientos tales como tiendas, restaurantes y una emisora de radio. En su base también ha funcionado incluso una pista de patinaje. Su estructura y entorno son también utilizados para la práctica de deportes extremos, como locación para filmación de películas, para realizar eventos artísticos multitudinarios, y también es utilizada por reconocidas marcas mundiales para sus campañas de marketing. Es uno de los monumentos más fotografiados del mundo y ha servido de inspiración para la realización de diversas obras artísticas y literarias, todo ello significando cuantiosos beneficios tanto para Francia como para la ciudad de París, justificando con creces la muy acertada decisión de su construcción. Y bien, señoras y señores, de este modo finalizamos con nuestro top. Pásenla bien y hasta la próxima.